Bueno, para la siguiente charla, para la siguiente intervención, tengo ya preparado a Fernando Trujillo, pero quiero que de nuevo saquéis vuestros móviles y participéis en la encuesta de menti.com. Voy a daros un tiempo para que lo saquéis. Recordad el código 26713. Y ahí tenemos ya la pregunta. Primero una afirmación, luego una pregunta. La afirmación es: las tecnologías digitales influyen en los procesos electorales. ¿Qué efecto destacarías? Tenemos ahí 5 posibilidades: radicalización de las ideologías, mayor libertad de expresión, nuevas formas de democracia, manipulación y confusión y mayor participación ciudadana. Ahí vemos cómo va creciendo esa nube. Qué bien está funcionando esto, de verdad. Enhorabuena, porque esto da gusto. Eso es, un fuerte aplauso. Gracias, Ana. Bueno, voy a, mientras se completa la encuesta y vais participando todos, voy a presentarles a Fernando Trujillo. Fernando es profesor titular en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, Universidad de Granada, y socio fundador de Conecta 13, un spin-off, que me encanta esto del spin-off, de la Universidad de Granada, dedicada a la consultoría sobre educación, desarrollo profesional y TIC. La trayectoria de Fernando Trujillo está ligada a la comunicación y a la innovación en medios digitales, y quizá por eso yo les voy a confesar que tengo predilección por esta charla, por aquello del periodismo también. Así que, Fernando, por favor, un fuerte aplauso para él. Comparto brevemente contigo los resultados de esta pregunta que hemos lanzado, en la que están participando, pues llevan casi 130 personas, y entre la manipulación y la confusión y la mayor participación ciudadana tenemos ahí a la gran mayoría de las respuestas. Muy, muy interesante, sobre todo por la importancia del acento. Porque si lo pones sobre la I, formas el lío, ¿sabes? Menti.com, ¿sabes? Fernando, no hay un problema con esto. todo tuyo. Muchas gracias. Venga, gracias, Joaquín. Bueno, muy bien, muy interesante. Ahora hablaremos un poquito sobre la pregunta y sobre lo que nos viene a decir. Bueno, familia, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga frío? Yo iba a decir, como ha dicho Virginia, si veis que me tiembla la voz, es porque no me han dejado ponerme pelo. Porque yo no traía chaqueta. Pero he subido un par de veces la escalerita y se me ha quitado el frío, la tontería, se me ha quitado casi todo, vaya. Bueno, veréis, yo voy a empezar diciendo quién soy, diciendo qué puedo ofreceros, preguntando quiénes sois vosotros y después pidiendo un favor. Yo soy profe, yo soy educador. Trabajo en Ceuta, ya lo habéis escuchado. Yo ayer por la mañana sobre las 6 estaba en Algeciras, crucé a Ceuta, trabajé de 9 a 2, después volví a cruzar para Algeciras, cogí un coche y me vine para acá. Ahora os cuento esto que tiene que ver con la ponencia. Entonces yo soy educador. ¿Cuántas de vosotras sois educadoras o educadores? ¿Levantamos una mano y así vamos entrando en calor? Ah, muchos. Bien. ¿Los que no sois educadores, que sois inspectores de educación o qué? Bueno, yo es que si no cuento un chiste de inspectores como si no estuviera, ¿sabes? Siempre lo cuento. Entonces, si hay algún inspector de educación en la sala, pues después le pago la cerveza. Veréis, como no sé si ha aparecido ya la palabra gracias, a ver, vamos a hacer... Sí, ya ha aparecido. Bueno, pues ahora os voy a pedir el favor. Os dije que iba a decir quién era, os iba a preguntar quiénes sois, saber un poquito cuántas educadoras y educadores tenemos en la sala, y ahora el favor. Vamos a darle un gran aplauso a los compañeros de la mesa técnica y a nuestro amigo Antonio Román, que lo están pasando nada más que regular con los vídeos. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que el mensaje que nos están lanzando los vídeos es doble. Primero, nunca te fíes de la tecnología. Esto lo saben todos los maestros y maestras de España. En fin. Y en segundo lugar, macho, si montan un congreso en Villanueva de la Serena, tío, ven al congreso, tío. O sea, no te quedes en Bruselas. El clima es parecido. O sea, hoy sacas la cabeza de este invernadero en el que nos han puesto, que es muy bonito, y parece que estás en Bruselas. Sí.
Yves parece que está en casa, o sea, es como estar en Bruselas. Entonces, ven a los congresos. Yo debo admitir que yo no tenía muchas ganas de venir. Esto Antonio lo sabe, puede dar fe, que yo no tenía ganas de venir y he venido por mi suegra. Mi suegra es de Valencia de Alcántara. ¿Hay alguien de Valencia de Alcántara? ¿Sí? Luego hablamos, para ver si soy familia o no. Bueno, de mi suegra, ¿eh? Y entonces yo, hablando así en casa un día, digo, me han invitado a un congreso, pero 4 horas y media de coche, un día de clase, porque yo ayer tenía clase, hoy he tenido que pedir permiso y tal. Y dónde? Pues hombre, es en Llano de la Serena. Y rápidamente me dice mi suegra, tienes que ir porque allí se inventó la tortilla de patata. Bueno, yo creo que en el Congreso hacía falta ya que habláramos sobre la tortilla de patata. No sé por qué todavía no ha surgido el tema y yo estaba dispuesto a salir y sacarlo, ¿vale? Entonces yo no tenía ganas de venir y mi suegra me convenció. Y realmente creo que la que acertó fue ella, porque creo que quitándome a mí el plantel de ponentes es realmente espectacular y la organización ha hecho muy bien su trabajo y está haciendo además un esfuerzo porque la tecnología pues también no falle, porque la tecnología falle. Con esto Freud hace una tesis, claro. Porque la tecnología no falle y esté a la altura de todos los ponentes, menos yo. Bueno, hemos estado hablando de competencia digital. Yo voy a hablar de alfabetización mediática e informacional. Entonces ahora vamos a coger y todos los que sean de competencia digital se van a poner en esta parte de la sala, todos los que sean de alfabetización mediática e informacional os vais a poner aquí. Bueno, venga, no lo hacemos, pero ya sabéis que hay un complejo, largo y profundo debate acerca de la relación entre estos dos, y ahora voy a utilizar una palabra que a la gente de la universidad nos encanta. Si no dices esta palabra en una ponencia, es como si no estuvieras dando una ponencia. Entre estos dos constructos. Bueno, pues ya he acabado mi ponencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Bueno, tenemos que recordar que ni la competencia digital, ni la alfabetización mediática o informacional son una descripción de la realidad. Esto suena raro, pero no son una descripción de la realidad. Es decir, no se ha juntado una psicóloga con un filósofo, con una socióloga, con un farmacéutico, con un biólogo y han analizado al ser humano, sino que en realidad lo que hemos hecho es ir sumando elementos de un amplio camino de desarrollo, de comprensión de algo que no acabamos de comprender, que es lo mediático, lo informacional y en los últimos años lo digital. Y por eso este debate entre competencia digital y alfabetización mediática e informacional va a durar mucho tiempo y habrá momentos de solapamiento, habrá momentos de encontronazo, pero así son las ciencias sociales, las arreglamos argumentando, dando razones. Bueno, hoy vamos a hablar sobre alfabetización mediática e informacional, que yo reconozco que es un concepto que como educador me parece absolutamente fascinante, porque remite a otro concepto que para mí es fundamental, el de las múltiples alfabetizaciones. La complejidad del siglo XXI ha hecho que aquella alfabetización en la que todos pensábamos, en la que todas pensábamos, pues hace 30 años, quede desbordada. Ya no es la alfabetización de la letra y del número, sino que hoy tenemos una amplísima gama de alfabetizaciones posibles. He traído esta cita, que está escrita en castellano antiguo, pero esto se entiende, porque me gustaría que la leyéramos juntos. Me voy a poner detrás de las letritas estas, porque esto hace una foto estupenda. ¿Vale? Yves, por favor. Y voy a coger una postura, yo soy de Cádiz, no sé si ya lo habéis notado, y entonces voy a coger postura de carnaval, que es una cosa como así. ¿Vale? Y así voy a leerla. Fijaros, la alfabetización mediática e informacional recoge, 1, espacios, porque la biblioteca podemos conceptualizarla y metaforizarla más o menos, pero es un espacio. Noticias. La noticia es un tipo de texto. Igual lo podemos metaforizar más, etcétera, etcétera, pero es un tipo de texto. Alfabetización digital, ni idea de qué es eso, pero ahí está. La alfabetización para el ordenador, un dispositivo. La alfabetización para Internet, una red, lo llamamos así, vale. La alfabetización para el acceso a la información en libertad y para la libertad de expresión, un derecho. La alfabetización con respecto a la televisión, que básicamente consiste en apagarla. Perdón, esto no sé si hay alguien, perdón. Ya he descubierto que aquí están los que escuchan la radio y allí los que ven la tele.
¿eh? Ya os voy conociendo. Si me dan 2 horas, os hago una radiografía estupenda. La alfabetización para los anuncios, es decir, para un texto persuasivo, un texto que intenta convencerte para que compres lo justo que tú necesitas. La alfabetización para el cine, la alfabetización para los juegos, y dicen también los autores, y quizás pronto la alfabetización para las redes sociales. ¿Os acordáis de la pregunta? ¿Sabéis que el presidente ya electo de Brasil, este chico tan simpático, Bolsonaro, sufrió un atentado? Lo apuñalaron casi al principio de su campaña electoral. Fue un atentado grave, estuvo hospitalizado y a partir de ahí cambia el enfoque de su campaña y deja casi radicalmente de encontrarse con los futuros votantes. Es decir, rechaza por seguridad, primero por salud y después por seguridad, el contacto directo y rechaza el meeting, que es el espacio electoral clásico, podríamos decirlo. Y centra su campaña en Facebook. Tanto es así que cuando ha sido elegido presidente, su discurso de aceptación, ¿no?, lo hace en Facebook Live, desde su casa. Enchufa su webcam y dice una frase también muy interesante: tenemos que acostumbrarnos a vivir con la verdad. Y estaba pensando, ¿qué voy a decir yo que es la verdad? Claro. Bueno, Facebook Live, Twitter, WhatsApp, esos han sido sus medios de campaña. Y se ha convertido en el presidente de uno de los países más grandes de América Latina. O sea, realmente esta alfabetización para las redes sociales puede que vaya a definir las próximas campañas electorales en el mundo, y yo estoy absolutamente convencido que en Europa y quizás también en España. Es decir, estamos hablando de un constructo realmente complejo, que tiene muchas cuestiones dentro. En este gráfico tan bonito que propone una publicación de UNESCO de año 2011, este es un texto de año 2016, ¿vale? En este gráfico de 2011, pues ya se recogían muchas de estas alfabetizaciones. Diréis, es difícil trabajar todo esto. La competencia digital es más fácil de dominar, es más fácil de domesticar. La podemos acotar mejor, tantas dimensiones, tantas subcompetencias, tantos estándares. Sí, pero esto es la vida. Porque estoy convencido de que alguna de vosotras o alguno de vosotros ha leído la prensa esta mañana en el dispositivo que sea, un dispositivo papel o un dispositivo pantalla. Estoy seguro de que habéis visto una noticia en la televisión, habéis escuchado la radio viniendo hacia acá, os habéis conectado a redes sociales. Quizás vosotros, vosotras o alguno de vuestros chicos o chicas ha jugado un videojuego. Es verdad, la competencia digital es potente, necesitamos controlarla, conceptualizarla bien, pero la alfabetización informacional y mediática nos habla de la vida y de su complejidad hoy, en el siglo XXI. Claro, la pregunta, y ya con esto entramos un poco en el terreno en el que yo trabajo, es cómo podemos promover la alfabetización mediática e informacional. Y para responder a esta pregunta, yo voy a recurrir a una serie de leyes muy interesantes que nos hacen pensar y que también nos propone la UNESCO. No sé si veis, sobre todo los compañeros que están allí al fondo, el enunciado de estas leyes, pero yo os voy a leer las 2 frases en las que me gustaría centrarme hoy. La primera está aquí. Segunda ley. Cada ciudadano y cada ciudadana es creador de contenido y transmisor de mensajes. Esto es imposible de evitar. Con esta distinción entre el consumidor y el prosumidor, seguro que hemos escuchado esta distinción, ¿verdad? El consumidor, el prosumidor, como tantas otras frases interesantes que surgen en el entorno digital, ¿no? La más exitosa es nativos digitales, ¿no?, que es la marca por excelencia para mentir cuando decimos que nuestros niños y niñas están preparados y nosotros hacemos lo que podemos. Y en el fondo todo el que está en un cole o todo el que trabaja con adolescentes sabe que esto no es verdad. Después comentaré un pequeño detalle. Bueno, pues la distinción entre consumidor y prosumidor empieza a no ser útil, porque es imposible no comunicar. Esto lo decía una famosa escuela a caballo entre la psicología y la comunicación, que era la escuela de Palo Alto. Es imposible no comunicar. En el momento en el que tú transmites un meme, estás comunicando, ya eres agente de comunicación. Esa es la primera frase con la que me gustaría que os quedarais. Y la segunda frase con la que me gustaría que os quedarais está aquí abajo. La alfabetización mediática e informacional
no se adquiere de golpe. Esto también lo saben las maestras y los maestros, ¿verdad? Esto no es un salto, no se pasa de A1 a C2 de la noche a la mañana, ¿vale? Es un proceso vivo y una experiencia dinámica, mucho más completa aún cuando incluye bla, 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 bla. Entonces, todos transmitimos, todos creamos un mensaje y la competencia no se adquiere ¡pam!, de un salto. Bueno, pues me gustaría hablaros muy brevemente de dos ideas: agencia y ciudad. Veréis, agencia es una palabra de moda, pero de moda desde hace 50 años. Si hay alguna psicóloga o algún psicólogo en la sala, seguro que me puede decir, bueno, es que de agencia en psicología evolutiva, en psicología de la personalidad, en psicología social, se viene hablando desde hace muchísimos años. Bueno, pues lo digital ha venido a recordarnos que tenemos que reflexionar sobre la capacidad llamada agencia. Me gusta mucho esta distinción de unas expertas finlandesas. Si no citas a unos finlandeses, tu ponencia baja un poco, ¿vale? Porque hay que citar a alguien de Finlandia. ¿Hay alguien de Finlandia? Ya sabemos que de Valencia de Alcántara sí, de Finlandia no. Bueno, esto hay que mejorarlo para el siguiente congreso, ¿vale? Bueno, pues Kumpulainen, que es una experta realmente interesante, que hace una propuesta llamada aprendizaje experiencial y que lleva muchos años trabajando en esta línea, define agencia así: la capacidad de las personas para actuar sobre, para influenciar y para transformar sus actividades y sus circunstancias, es decir, su entorno, donde tú te mueves, donde tú piensas, donde tú actúas, lo cual nos remite a lo local, nos remite a lo familiar, nos remite a lo urbano. Esa es la agencia. ¿Y por qué es importante la agencia? Porque si aquellas actividades que vosotras y vosotros proponéis para trabajar la alfabetización mediática e informacional, yo me atrevería también a decir la competencia digital, no promueven la agencia, es decir, no responden a esta pregunta: ¿permite la actividad de aprendizaje crear e intervenir en nuestro entorno? Pues nos está faltando uno de los motores para el desarrollo de la competencia, uno de los motores para generar implicación, uno de los motores para que las personas que trabajan con nosotros, las personas con las que nosotros convivimos en un entorno de aprendizaje, realmente se impliquen en su propio desarrollo. La agencia es un motor de motivación. Estoy convencido de que muchos de vosotros habéis estudiado cosas sobre motivación. Y hemos hablado de motivación intrínseca, extrínseca, bla, 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 bla. Veréis, la motivación nunca viene en la mochila. Quienes trabajáis con niños pequeños sabéis que es muy raro que un niño se levante por la mañana y ¡mamá, dame el colacao, que me voy a la escuela! Creo que hoy vamos a trabajar fracciones. Te voy a poner la mitad del bocadillo. No, porque para que aprenda fracciones, 3/4 partes del colacao. Es decir, los niños no salen motivados de casa. La motivación, y la palabra que está debajo de ella, que se llama implicación, y ahora voy a decir otra palabra que mola mucho en el siglo XXI, se co-crea gracias a que la propuesta que tú le haces a los aprendices les da agencia, les da capacidad para intervenir en su entorno, sea este cual sea. Y la agencia está vinculada con otras dos palabras que no he traducido, porque cuando se traducen suenan raras. La primera es ownership, porque cuando lo pones como propiedad, parece que estás hablando de que se tienen que comprar un piso cuando sean mayores, y no va por ahí. Y la segunda es sense-making, que sería dar sentido, pero también suena raro. Entonces pensé, los voy a poner en inglés, que se aprendan las dos palabras, y así el domingo, cuando vayáis a comer con vuestro cuñado, se lo soltáis. Cuñado, hemos estado allí reflexionando sobre ownership y sense-making. Pásame una cerveza, ¿no? Y entonces, por fin tu cuñado reconoce quién tú eres, ¿vale? Entonces, ownership y sense-making. Vale, ¿qué es ownership? Ya sabemos qué es agencia, la capacidad para intervenir en tu entorno. ¿Qué es ownership? Pues cuando tú propones actividades de aprendizaje que expresan, en las cuales el aprendiz puede expresar quién es y qué considera importante. Ya está bien de no ocultar a quien aprende. Antes Virginia muy adecuadamente ha hablado de STEM o STEAM con la A, para meter también las humanidades. Bueno, es que muchas de nuestras actividades ocultaban el quiénes somos y tenían una habilidad especial para ocultarlo cuando hablábamos de niñas o de mujeres o de adolescentes.
Bueno, pues no considerar que la actividad pertenece al aprendiz y tiene que desarrollar ahí el quién soy y qué me parece interesante, es gana de que no se enganchen a tu actividad. Y por último, sense making. Tu actividad permite entender el entorno, permite comprender qué está pasando. Bueno, pues estas son para mí las 3 palabras clave para generar una actividad que promueve la implicación, lo cual promueve el desarrollo de la alfabetización y la competencia. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues para mí la palabra clave es proyecto. Voy a hacer un pequeño test. ¿Qué veis aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Quién diría algo? ¿Quién diría algo? ¿Qué veis aquí? Muy bien, no me habéis defraudado. Aquí no hay una maleta ni hay una cámara de fotos, aquí hay un viaje, aquí hay una propuesta, aquí hay una invitación. No son 2 objetos, es una provocación, es una auténtica provocación. Es decir, aquí lo que tenemos es un ofrecimiento. Quien ha hecho esta foto nos está ofreciendo una promesa para el tiempo venidero de lo que puede ocurrir. Y eso es literalmente un proyecto. Tomo esta palabra de ofrecimiento de una teoría, la teoría de los ofrecimientos, los affordances, que proviene de la psicología ecológica, bueno, que ahora está siendo recuperada en muchos ámbitos. Bueno, pues para mí, hoy, ser muy moderno en el desarrollo de la alfabetización o de la competencia significa irnos a una propuesta de vanguardia, de finales de siglo XIX, como el aprendizaje basado en proyectos, y poner en funcionamiento algunas de las claves que ya a finales del siglo XIX se nos comentaban. Proponer un desafío a nuestros aprendices, trabajar con equipos cooperativos, ayudarles a que gestionen la información y a partir de ahí a que generen un producto final, en nuestro caso digital. Nosotros desde Conecta 13 dedicamos un proyecto a analizar artefactos digitales que docentes de educación primaria y secundaria, que es uno de nuestros ámbitos de trabajo, generan en sus clases. Y ahí tenéis un listado de algunos de los artefactos que analizamos. Ahí tenéis algunos, robots, podcasts, mapas mentales, wiki. Hay gente que le echa Coca-Cola al wiki, yo lo desaconsejo. ¿Vale? Líneas del tiempo, fotografía, infografía, geolocalización, artefactos digitales como producto final de los proyectos. Y la segunda idea que os prometí que iba a comentar es la ciudad. Porque ¿dónde ocurre esto? Es que nuestros niños no viven en un contexto, no viven en una calle, no viven en un piso, no viven en una casa, no viven en un cortijo. ¿Dónde viven? Bueno, pues la ciudad es el ámbito a donde tenemos que mirar si queremos realmente ser serios cuando hablamos de alfabetización en general y también mediática e informacional. Y aquí el concepto por excelencia es el concepto de ciudad educadora. El concepto de ciudad educadora es también ya muy largo. Además, todos los compañeros y las compañeras que han venido de Barcelona nos podrían contar el desarrollo de ese concepto o incluso su vinculación con el concepto de ciudad educadora. Estoy convencido que muchas de vuestras ciudades son ciudades educadoras. Y en el caso de que no lo sea, estoy convencido que recordaréis este concepto cuando lleguen las elecciones municipales, para levantar la mano y decir, que yo quiero también que mi ciudad sea una ciudad educadora. Bueno, hay mucha investigación sobre ciudad educadora, pero reconozco que me encanta esta. ¿Qué tipos de ciudades educadoras hay? Bueno, pues tenemos primero aquellos municipios que se desentienden de la educación. En segundo lugar, los municipios que cumplen. En tercer lugar, los municipios que se comprometen. En cuarto lugar, los municipios que transforman realidades. Antes también nos decían, de lo que vamos a hablar hoy hay mucho hecho y se está haciendo mucho. Bueno, pues hay mucha experiencia de ciudad educadora. Y tenemos que tomar nota de ellas para ver en qué medida nos sirve. Hay muchísimas experiencias. Como se me va acabando el tiempo, voy a pasar muy rápidamente a modo de una especie de fotomatón rápido. Muchas de estas experiencias de ciudad educadora vinculadas con el deporte, muy variadas, todas ellas tomadas de la revista de Ciudad Educadora, que está disponible en Open Access, en acceso abierto en la red. Bicis, participación popular y recuperación ambiental, Muévete y métete en cintura, la Granollers Cup, Deporte me inspira, Montevideo, programa Vive y Convive, apostando por la autonomía juvenil, servicios para la autonomía, Múnich, Changwon, Vila Real. Como veis, hay muchísimas experiencias.
A mí lo que más me interesa, antes de que me bajen el micro, como en aquel programa de 60 segundos, lo que más me interesa es que entendamos que la ciudad, el municipio, el pueblo, es un territorio de activos de aprendizaje, que es en el concepto en el que estamos trabajando. Viene del mundo de la salud. La gente de salud habla de activos de salud, es decir, una serie de recursos que pueden ser personas, espacios, comunidades, entornos, que promueven la salud del individuo o de la comunidad. Pero esta misma idea podemos llevarla al ámbito del aprendizaje. En las ciudades hay activos de aprendizaje. Y poder mapearlos, poder conocerlos, poder situarlos, nos permite desarrollar un aprendizaje urbano, un aprendizaje en ciudad. Recuerdo hace mucho tiempo, y ahora va a sonar a broma porque es con una anécdota con un amigo mío finlandés, que me dijo, hará como 15 años que en Finlandia ya pues, no se esperaba que tú fueras al banco para hacer ningún trámite. Y yo le pregunté rápidamente, ¿y cómo lo hacéis con las personas mayores? Que por un lado es verdad que tienen dificultad para ir al banco, pero a lo mejor tienen dificultad para acceder a Internet. Y él me decía, bueno, pues no pasa nada, porque tenemos una serie de recursos, y él no lo dijo, pero estaba ahí, en la ciudad, que ayudan a esas personas mayores a digitalizarse, a alfabetizarse y poder acceder a ese recurso, en este caso bancario. Bueno, pues ese es el fundamento de los activos de aprendizaje, cómo un videoclub puede contribuir a la alfabetización informacional y mediática. Siempre que lo tengamos mapeado, siempre que lo tengamos controlado, siempre que sepamos que existe y que podamos manejarlo. En ese sentido, el mapeo de activos de aprendizaje permite generar, por un lado, proyectos de ciudad educadora y también plan local de salud. Bueno, pues nosotros también podríamos generar nuestro propio proyecto de alfabetización mediática e informacional. Es decir, desgajar del proyecto educativo de ciudad una rama para la alfabetización mediática e informacional. Y este plan, este proyecto de alfabetización mediática e informacional de ciudad tiene que caminar, y prometo que estas son las últimas 4 diapositivas, desde las prácticas personales, porque la tecnología siempre surge en el ámbito personal, pequeño. Nosotros hemos empezado ahora en mi facultad, en mi clase, un proyecto que hemos llamado Proyecto WhatsApp, con mis estudiantes de formación inicial de magisterio. Y tenemos que pasar de las prácticas personales a prácticas sociales. Vamos a analizar cómo los WhatsApp también responden a las 5 W famosas del análisis más superficial de una noticia. Es decir, ¿quién te ha mandado el WhatsApp? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué buscaba? ¿Qué interés tiene? ¿De dónde viene esa información? Para acabar con prácticas de ciudadanía crítica. ¿Vale? ¿Y en qué sentido el WhatsApp nos está queriendo convencer para que compremos algo, para que votemos a alguien, para que actuemos de una manera determinada o para que dejemos de hacerlo? Bueno, este camino de la práctica personal a la práctica social, a la práctica crítica, es realmente también el camino de la alfabetización mediática e informacional. Lo interesante, y con esto acabo, es que también, y yo creo que las elecciones en Brasil han venido a recordárnoslo, es el camino de la democracia, es el camino de la construcción o del sostenimiento del estado del bienestar. Entonces voy a acabar esta ponencia, sobre todo para que no me regañen, con una pregunta, que la podemos hablar si queréis ahora en el café. ¿Saldrá de este congreso algo concreto? ¿Se juntarán las que vienen de Valencia de Alcántara y dirán, ¿y si hacemos un plan de alfabetización mediática e informacional en Valencia de Alcántara? Es decir, ¿tendremos la capacidad profesional de que de este congreso surja un proyecto real, tangible, que podamos presentar en el siguiente congreso? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el café para hablarlo. Gracias.